información. Estás escuchando Infocracia. Crece el hambre, el odio, la maldad. Continuamos en Infocracia en vivo por la radio municipal de Florencio Varela y ya estamos en comunicación, ya lo tenemos ahí conectados vía Meet y le agradecemos por estos minutos a Nahuel Michalski. Él es filósofo político, creador de charlas de filosofía y CFO, esta comunidad filosófica organizada. Así que si nos escuchás bien, Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contento de poder tenerte en esta nota y bueno, hablar un poquito acerca de este contenido, de poder hablar de filosofía en tiempos de redes sociales, stream y demás. ¿Cómo fue la llegada, ¿no?, a poder generar este tipo de contenidos y una llegada tan masiva también, ¿no?, a través de las redes sociales? Bueno, para empezar, el proyecto de charlas de filosofía empezó a fines del 2019. Cuando, bueno, prepandemia, yo tenía ganas de divulgar un poco de la filosofía, bajarla un poco, ¿no?, del claustro académico, para que sea algo más popular, más democrático. Empecé a hablar de, bueno, democratizar la filosofía, etcétera. Y la verdad es que si bien había muchas cuentas de filosofía, lo que yo notaba es que no había ninguna que tuviera una comunidad orgánica real, o sea, de gente que después hacíamos actividades y nos encontrábamos realmente, ¿no?, en lugares y proyectábamos y hablábamos de cosas. Entonces se empezó a armar charlas de filosofía, muy lento, fue muy lento el proceso, pero a la vez, como todo lo que es lento en la vida, fue muy genuino. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Empecé, bueno, daba clases, talleres, charlas, demás. Y después, bueno, se empezó a armar debates con la comunidad y con la gente. Un poco el proyecto empezó a superar a mí como creador, digamos. Empezó a ser en la comunidad de charlas de filosofía. Y bueno, siguió creciendo. Después empezamos a hacer acción social, a dar una mano con las cosas que, no sé, había un incendio y girábamos guita a los cuarteles de bomberos de Entre Ríos, y que una inundación y metíamos plata ahí, y de golpe, bueno, empezamos a tener ganas de decir, bueno, esto ya es real, se puede institucionalizar, esto ya es una comunidad real. Somos hoy en más de 200.000 personas, en 250.000 personas en todas nuestras redes sociales. Así que bueno, tomé la decisión de convertirlo en una institución, de pasar a ser la primera institución filosófica nacida en redes sociales, pero con salida al mundo real. Siempre fui un gran defensor de la práctica, un gran, digamos, para mí, como decía Marx, ¿no?, el valor de una idea se mide en su acción. Con lo cual armé esta institución y bueno, ahora ya estamos con todo registrado, todo listo, ya los últimos papeles con los escribanos y demás para salir, pero ya tenemos el nombre, el logo, todo, así que muy contento, ya mucha gente muy, muy dispuesta, muy lista a participar, ¿no?, los futuros socios, así que en eso estamos. Nahuel, ¿qué fue lo que diferenció la comunidad de ustedes con lo que vos venías viendo, que quizás no era orgánico? ¿Cuál fue el común denominador que hizo que de alguna manera se consoliden y hoy sea ya una institución? Mira, en principio lo que yo vi es lo que veo hoy también, de hecho todavía, y que es que de golpe vos podés ser un profe que explica, no sé, filosofía por YouTube, o subís un video más técnico sobre un cierto tema, o podés ser una persona con muchos seguidores en Instagram y demás. Pero que vos tengas muchos seguidores en Instagram, por ejemplo, digo, por poner un ejemplo, no significa que toda esa gente está participando con vos activamente del proyecto filosófico. Son más bien, en general, consumidores pasivos de tu contenido, que está bien, es un formato, pero no es necesariamente una comunidad. Entonces lo que yo veía era que faltaba esto de, bueno, somos menos, pero somos como los mejorcitos. Claro. Somos los que estamos, ¿viste? Entonces empecé a hacer encuentros presenciales y demás a lo largo del país. Estuve en Chile, estuve en México, me invitaron a Venezuela, Uruguay, ¿no? Y empezaba, yo decía, bueno, voy a estar en tal lado, nos juntamos, ¡pum! Y caían decenas de personas y hacemos algo ahí. Y eso a mí me parecía maravilloso, ¿no? Porque en el mundo es estar con donde la filosofía tiene que estar, que es con el pueblo y con la gente. A priori ya hiciste más que el gobierno de Milei, porque Sí. con todas las acciones solidarias ya te digo que ya es un montón. Y Creo tenés que una pensada en Florencio Varela, nunca viniste. Tenés la invitación no, abierta sí, estuve, ya. yo vivía en Wilde cuando era más chico. Ah, Conozco zona sur y Sí, tengo sí. amigos allá todavía. ¿en Varela?
En Varela, Lanús, Wilde, Solano, por Bueno, allá. tenemos que organizar entonces un Para la evento feria del libro. armaremos algo. filosófico. Te puedo asegurar Ya que se va armaremos a algo. llenar, hay muchos, que acá nos gusta mucho la filosofía, así que te esperamos cuando quieras. Y esto de Dale. llevar un poco lo que vos decías, ¿no? La calle online al territorio en sí. ¿Cómo se siente el ida y vuelta con la gente? ¿Cómo se percibe? Porque un poco nosotros, justo estuvo la semana pasada también Tomás Trapé en la radio municipal y estuvimos hablando un poco de estas nuevas dinámicas Sí. y de lo que se habla hoy en las redes y en la mayoría de los streaming que son muy populares, el poco contenido a veces que hay, ¿no? Es un contenido más panfletario o de qué hablaron el fin de semana y Claro. que quienes buscamos quizás otro tipo de contenidos más profundos, filosofar en el sentido de poder entender estas Claro. relaciones, de hacer un análisis crítico a la sociedad y a lo que estamos viviendo hoy, como que falta un poco, pero no es que hay un mal ida y vuelta. Después cuando haces un contenido de este estilo, tenés un buen Se recibimiento de la gente, del público. Sí, total. Mirá, yo creo que desde mi punto de vista, ¿no? Esta es mi opinión desde mi lugar, que no es la única ni la absoluta. Yo creo que hay un exceso de contenido, digamos. Hay muchísimo contenido, más de lo que en general creo que se puede gestionar sanamente. Un poco esto que usted dice, ¿no? La infocracia, Ujú. toda la lógica del brain rot, digamos, toda esta cuestión de que cualquier persona, ¿no? Se pone unos auriculares, un micrófono, una camarita, Ya lo que está, sea, y claro. habla, y está bien, digo, porque de eso se trata la pluralidad y lo democrático, pero creo que cuando hay mucha oferta, empieza a ser difícil encontrar, como decís vos, dónde está quizás el valor diferencial de la Sí, cosa. un filtro. Entonces empecé a encontrar que había muy buena devolución. También, obviamente, cuando uno intenta generar ese diferencial, te encontrás con el hate, porque Y sí. es parte de toda construcción, el amor y el odio. Ujú. Me he hecho de grandes enemigos también. Y está bien, yo asumí ese costo Pero político. escúchame, si el enemigo es el gordo Dan, por ejemplo, por darte un ejemplo Claro. nefasto, Ojalá. Estás decís, haciendo sí, bien las estoy del cosas. lado correcto de la vida, o sea, que me Vos te odie. reís, pero vos sabés que ojalá fuera el gordo Dan, pero me he hecho enemigos que son profesores de filosofía, psicoanalistas. eso es que vos, si envidia. no podés, mi amigo no puede ser un psicoanalista Claro. que es un No. obrero como yo. O sea, ¿me entendés? Dale. Sí, sí, sí. Nada, pasa de todo, es interesante el mundo de las redes, pero para mí lo más interesante era sacar a la gente de las redes y llevarla a la calle, que creo que ahí está hoy el verdadero Totalmente. desafío de cualquier stream, de cualquier plataforma, es De che, la cómo construir política. una comunidad de gente que claro, que puesta en la calle, ¿entendés? Ujú. Que nos podamos juntar. Sí. Nahuel, vos en estas charlas que tenés y bueno, ahora próximamente también tenés una en este contacto que a veces es, como vos decís, presencial, a veces es a través de una plataforma y demás. ¿Cómo ves la recepción de las personas y ese ida y vuelta y ese debate que se puede llegar a armar en estas charlas? ¿Vos decís de manera presencial cuando nos encontramos? Claro, con manera presencialmente? presencial o también cuando lo hacen de manera virtual, esto de que no es necesario conocimiento previo, estas charlas que se pueden dar naturalmente en estos encuentros. No, está buenísimo, el ida y vuelta está bárbaro. Siempre está bueno traer gente al mundo de la filosofía que Claro. quizás por otras vías no hubiese pudo llegado. sentir invocada o seducida. Creo que ser una instancia de seducción ya es algo que está bueno en cualquier disciplina que uno intente divulgar, más en la filosofía, que es una disciplina tan técnica, ¿no? Con un vocabulario a veces un poco excluyente. Entonces, lograr que la gente se sienta seducida y venga y se tome una birra con uno y después leemos algo y después nos vemos en una plaza, nos vemos en un centro cultural, Claro. hacemos un curso y están, y uno ve que los grupos de WhatsApp van creciendo y van creciendo los canales, ¿no? Y ya te empieza medio a desbordar. Está bueno, después tenés los inconvenientes que tenés, digamos, siempre que uno se hace mínimamente, no digo masivo, yo no soy masivo, pero digo, cuando empezás a tener mucha gente detrás, tenés algunos inconvenientes propios de la gestión, porque también hay gente que te pone en un lugar donde vos no estás y donde nunca estuviste, y donde no quisiste Claro. estar tampoco. Te pone en un lugar medio, a veces, no sé, idealizado, maximizado, más cuestiones que yo mismo me encargo de demoler en las redes sociales. O sea, yo soy el anti-redes sociales. Yo lo primero que hago cuando abro la cámara es decir, che, estoy lleno de defectos, o sea, soy una porquería. Soy No, esto. no me tengan en cuenta. y me encargo de eso, porque si no es como retroalimentar un poco esta cosa del fetiche, el narcisismo de las redes, que es complicado. Pero no, más allá de esas cuestiones, la gente, nada, te da mucho amor, mucho cariño. Después van a las presentaciones que hacemos y te traen regalos y librito y firma y te piden y la foto. Y nada, está bueno, se arma una comunidad real y eso está bueno. En una entrevista que diste, creo que el año pasado en Página 12, vos hablaste un poco de la opinión pública y de que las posturas ya no son racionales, sino que son más afectivas.
e inconscientes. Sí. Es muy interesante porque yo hace un tiempo que vengo estudiando un poco Claro. el tema y de cómo toman decisiones después las personas, decisiones como ir a votar, por ejemplo, a partir del enojo o de la contraposición, y que muchas veces hasta puede resultar ser para uno mismo negativo, qué sé yo, votar políticas públicas que no los beneficien a los trabajadores, como por ejemplo lo que estamos por vivir ahora con esta reforma laboral que se va a llevar adelante. Desde la filosofía, ¿cómo se analiza eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, en realidad ese es el gran tema de la política y de la filosofía política desde tiempos inmemoriales. Platón es el primero que dice eso de manera explícita y clara. El tema de cómo a la gente se la mueve mucho con lo afectivo, ¿no? Con eso que para los griegos era el pathos. De ahí viene la cuestión de la pasión, incluso lo pasional. Entonces, hemos atravesado varios siglos en los que hemos pretendido, me parece a mí, jugar el juego de la racionalidad política, ¿no? De que, bueno, el libre uso de la razón, la autonomía ética y demás. Y la verdad es que lo que me parece que tendríamos que aceptar, si fuéramos realmente realistas y quisiéramos empezar a abordar la cuestión política de manera realista y no de manera idealista, Sí, es que somos seres afectivos, claro. pero no solamente en términos políticos. En la vida cotidiana, ¿quién de nosotros no toma decisiones desde las emociones? Todos, Claro. no, obvio, nadie. No, nadie no. No Todos. existe eso, sí, sí. Todos tomamos las decisiones así, entonces ¿por qué Sí, no lo porque haríamos en la fe? tenés que ser objetivo, soy un sujeto, ya a partir de Claro. eso. Sí, sí, sí. Claro, entonces digo, para mí la política o lo político, mejor dicho, entendido de manera madura, es entender que somos sujetos afectivos, sujetos apasionados, que el odio nos mueve, pero también nos mueve la felicidad, que nos mueve el rencor, pero también la empatía, y que bueno, me parece que las diversas fuerzas políticas saben identificar qué pasión estimular en sus votantes. Eso la derecha la tiene clarísima. Eso la tiene clarísima, sin duda. Y bueno, es muy efectivo, ¿no? ¿Considerás que en ese camino un poco la crueldad fue protagonista, sobre todo con este proceso de crear mensajes cortos que sean que tengan un impacto y que de alguna manera terminen de explicar esto que es irracional? Vos habías escrito una columna de opinión que decía: el bolsillo no define nuestro voto, que era de 2023, y de alguna manera terminamos de entender el 2025, que ahí están parte de esas razones también. Total. Y de hecho a mí lo que me parece, primero no solamente la experiencia Milei claramente testifica, ¿no?, que la apuesta fue por la pasión de la crueldad, del revanchismo. Ustedes decían recién el Gordo Dan, y yo justo hoy entré un rato en esa cloaca que es X, y leí una frase de él que decía: amo hacer llorar a los cucas, ¿no? Digamos, esta idea de encontrar Claro. goce, el goce perverso, Claro. el goce siniestro, el goce que no aceptaríamos en ningún familiar, en ningún amigo, pero lo aceptamos, ¿no?, en un político o en un influencer. Me parece que es clarísimo en este proyecto de gobierno operar por el revanchismo, por la insatisfacción, por el odio, por el enojo, el racismo, la misoginia. Me parece que es la apuesta estratégica de ellos, y es muy efectiva. Les Es muy funciona. efectiva porque el odio mueve más que el amor. Eso es un hecho también, hay que aceptarlo, ¿no? Sí, Claro. totalmente. Y aparte de esa idea tonta, ¿no?, que muchas veces escuchamos, tonta, o una expresión de deseo de que el dato mata relato. No es así. O sea, yo puedo asegurar que nunca el dato mata el relato. Y lo estamos viendo. Claro. Estamos mostrando datos, información constantemente. Digo, desde quizás de una postura, se nos fue la cámara, del peronismo. Pero que, mira todas las obras, por ejemplo, que tiene paralizado este gobierno. O todos los Sí. pacientes de cáncer que dejaron de Sí, atender. no influye. O todos los pibes que se quedaron sin Morphy esta semana porque no están ejerciendo lo que tienen que hacer, ¿no?, ni más ni menos. Y sin embargo, Claro. esa información fue como, bueno, qué sé Claro. yo, ni idea. Claro, me no, importa. sí. Riesgo cuca, no Claro. sé, no quiero que el dólar se vaya. Claro. Es que la construcción fue tan diseñada, hay todo un tema de algoritmos y de generar esos mensajes, que uno termina de plantearse, que lo vimos en comunicación muchas veces, que es lo de Claro. la aguja hipodérmica. Sí, Sí. Y el efecto que el medio Claro. termina teniendo, sobre todo en una Sí. época donde la gente está muy sola. Mm. Sí. Ok. Y lo único que tienen
es el celular. Sí. Entonces, ¿qué te encontrás? Con un gordodán que es un agresivo y vos decís, en un punto se deben sentir interpelados Total. y generan como esa compañía con el celular, que no Claro. son personas, es un celular. Ay, A ver, ay, ¿qué creo se que- viste Técnico, sí. ¿Qué pasó, Gordon? Tranquilo. Claro, tranquilo, gordo. No, y un poco que estaría bueno hablarlo también con él, que post pandemia esta Sí. cuestión de la salud mental Claro. resurgió para peor, obviamente, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, Eh. y que la derecha, para mí no es solamente acá, no pasa solamente en No. Argentina, ¿no? Cómo se supo aprovechar esas situaciones Mm. y esos mensajes cortos, fáciles de digerir, que no requieren lectura, que no requieren quizás Nada. otro tipo de experiencias, Claro. que han calado en el inconsciente colectivo Claro. con la gente, con nuestro pueblo, y que bueno, terminas, no, lo Sí. vi en TikTok y todo A el mí me día asusta pasando mucho videos. Sí. el vínculo de la gente con ChatGPT. Bueno, Eso, quizás no claro. van a terapia y le preguntan al chat como si fuera tu terapeuta, Claro. como si Claro, fuera claro. una persona, primero que no es una persona, sí da miedo. Sí, y la ahí- inteligencia Sí, sí, artificial sí. también da miedo. Da Ahí todo lo miedo. tenemos a Nahuel nuevamente. Bueno, Nahuel, Estábamos filosofando, Nahuel. Sí, Nos sí, dejás un sí. minuto y hablamos Sí. nosotros. Creció. Sí, No, sí. estábamos hablando de eso, ¿no? Qué loco esto de la idea de pensar que el relato, que el dato mata el relato cuando en definitiva no es así, Claro. y que de hecho la población argentina ha elegido creer quizás en un relato que es ficticio, como por ejemplo la inflación. Mirá, si vos vas al súper sabés que todos los meses aumentan, sin embargo vos te cruzas Sí. a cualquier vecino Total. o mismo un comerciante que ve remarcados sus precios mes a mes y te dice, no, bueno, pero por lo menos la inflación está Claro. controlada. O manejó la Puede ser. macro. Manejó la macro. La mayoría no sabe ni En la qué es la estación macro, del pero... tren te dice, no, sí, les pasa que la macro la está manejando. Sí. Claro. Es rarísimo. Es raro. Yo creo que ahí, bueno, un poco mi libro, estoy escribiendo un libro sobre todos estos temas, que pretendo tenerlo para el año que viene, Bien. donde, bueno, justamente abordo algunas de estas cuestiones, y me parece que lo que hay que entender es que todos operamos de manera afectiva, digamos, todos tenemos algún relato que defendemos en la esfera pública, todos. El relato es inevitable, las ficciones son necesarias, decía Nietzsche. Creo que el engaño es creer que nosotros somos racionales y ellos son afectivos, o sea, hay que salir de esa dicotomía, y creo que más bien hay que pensar que todos tenemos nuestros motivos, y que en todo caso, de lo que se trata es de poder expresar con claridad por qué ciertos motivos son definitivos y otros no. Claro. Me parece que va por ahí. Nahuel, justo estábamos hablando de lo de inteligencia artificial. ¿Cómo irrumpe de alguna manera en lo que puede ser el funcionamiento como lógico, entre comillas, de la filosofía cuando llega algo como ChatGPT o la inteligencia artificial en general que vienen un poco a alterar la realidad? ¿Cómo lo interpretan de alguna manera o cómo llegan a quizás algún análisis al respecto? Sí, ese es el tropos, ese es el tropos muy viejo en el análisis, en las diversas líneas filosóficas de la tecnología, ¿no? El lugar de la tecnología y la técnica en los problemas, en las dinámicas evolutivas de la cultura humana, que otra vez ya está en el mito antiguo, ¿no? En el mito antiguo, cuando de golpe Ícaro se hacía las alas para intentar llegar al sol y caía demolido porque sus alas no soportaban el calor del sol, digamos, esta relación conflictiva con una tecnología que es entendida como base del progreso, pero al mismo tiempo conduce o parece conducir a la autodestrucción, y que ahí estaría su carácter dialéctico problemático. Primero es antiquísimo. Hoy es ChatGPT, en su momento fue la computadora, en su momento fue las murallas del Imperio Romano. Siempre apareció esta pregunta sobre si la tecnología de turno, además de mejorar ciertas cosas, nos hace pagar con la destrucción, ¿no? Claro. Diría Benjamin en las tesis de la historia, esa mejora de la calidad de la vida. Lo que a mí me parece es que yo creo que la cuestión digamos, todo lo que los técnicos trabajan, los que hacen filosofía de la técnica, que trabajan en el tema de la inteligencia artificial y demás, vienen estudiando desde los 60 hasta hoy, con el tema de la robótica y la cyberización social y bla, bla, bla. Yo creo que todo depende. No soy un pesimista, no me gusta regar visiones necesariamente negativas. Creo que si bien vende eso, es falso. Creo que todo depende de cómo uno se relaciona con la técnica. Claro. El tema es relación, en cómo vos te relacionás con ChatGPT. Si vos le pedís a ChatGPT que te haga tus trabajos de la escuela,
y bueno, vas a recibir perjuicio de eso porque en algún punto vas a ser un inútil, digamos, vas a haber delegado todas tus capacidades a ChatGPT. Claro. Ahora, si vos le pedís a ChatGPT que, no sé, te conoces perfectamente un tema, lo que le pedís es que te junte los fragmentos que si no tendrías que ir vos al PDF a bajarlos y pegarlos y es una fiaca, bueno, ese es un uso pasivo. Acá Claro. me gusta hacer como la cuestión de la relación con la técnica, no tanto si una técnica es buena o mala en sí. La ciencia es la ciencia, el tema es cómo uno se relaciona con eso. Claro. Ujú. Tener una buena relación y también que la conformación, por lo menos, ¿no? de los trabajos y demás, que se ha discutido mucho en los últimos tiempos, sea algo más colaborativo, ¿no? Y que no sea Claro. solamente haceme todo y listo, ¿no? Claro. Creo Es una herramienta. es una herramienta Sí. más. Es Utilizarla una como tal. herramienta. Si está dejando gente sin laburo, y ahí en Claro. términos marxistas eso puede ser un problema. Porque Claro. era mano de obra en contradicción con la fuerza productiva, yo qué Claro. sé. Pero en principio me parece que si los estados, y yo soy un gran defensor del Estado, tuviera la capacidad de proponer... Ahí lo cortamos. Se Ay. Justo se cortó la Esta- propuesta. se dan cuenta, ¿no? La trascendental. tecnología lo que hace. Claro. Nos Te deja están sin boicoteando. ilimitado. Claro, Se claro. está boicoteando. Pero bueno, che. creo que a ver si lo llevamos acá y capaz que de última sale los últimos minutitos. Ahí Por lo menos para Para cerrar la despedirnos, Sí, sí. sí, sí. No, la verdad que es como un espacio que uno Sí. tiene que analizarlo, porque capaz uno se pone medio pesimista a veces, pero viene alguien, te muestra otra cara de la situación y ahí Uno decís, bueno, siempre tiene miedo a lo desconocido. Sí. Me parece que también pasa por ahí, ¿no? Cuando comenzó la televisión, internet, la radio, o sea, siempre hubo ese prejuicio Claro. y miedo a lo que uno quizás no conoce, pero quizás en el uso es que hay que analizarlo bien y preparar a las generaciones actuales y a las anteriores también, porque si vos Claro. ves una foto y es mentira, Claro. ¿cómo luchas contra eso? Digo, por más que vos quieras darle un buen uso en particular de la herramienta, siempre va a haber alguien que no la utilice Sí. para lo bueno. bueno, lo vimos con las Entonces, campañas. Lo hemos visto con las campañas y seguramente eso sigue, continúe creciendo, que es peligroso para la democracia, te diría. Eso quizás, ¿no? Y que Sí. mismo en un gobierno que no hay regulaciones de absolutamente nada, pensar que puede haber una regulación respecto al uso de las nuevas tecnologías y bueno, va a ser inexistente. Creo que en China, ¿no? Salió una nota de que van a empezar a regular del uso que se le da a TikTok para Sí. que las personas que hablen de distintos temas de salud y demás cuestiones así que son como muy importantes, Sí. de nutrición, Claro. que cualquiera se pone en una cámara Tengan y dice- autoridad y para empiezan a hablar. hablar de alimentación o recomendar cosas que Sí. quizás no están autorizadas Sí. o sean realmente peligrosas para la salud, sobre todo los pibes que están mirando TikTok todo el día y que de pronto quieren, no sé, cambiar algún hábito saludable Sí. y es negativo en vez de positivo. No, pero además hay Peligroso. contenidos muy raros en Sí, TikTok sí, súper raros. Sí, que vos sí, sí, decís, sí. yo no lo interpreto, pero No, y los quizás... vivos de noche no entran. No, es la dimensión desconocida. Sí, es la deep. Eh, sí. Es realmente Ahí está, ahí justo. Bueno, tétrico. mandó saludos porque justo no se podía conectar ahí. Bueno, le tenía un mandamos problema, un pero abrazo bueno. y esperemos que venga. Si un día sale a el ir libro, hay que tiene invitarla a la a la feria feria. del Invitarlo, libro. invitarlo. Porque tiene un contenido que Sí, está sí, muy sí, sí. bueno, realmente está muy bueno. Me gustan estos programas así para pensar. Sí, sí, La sí, hora sí, sí. clave. Claro, viste, distintos. No, ¿cómo se llamaba el de Canal Encuentro que lo hacía el Feynman bueno, Juan Pablo Feynman, que estaba buenísimo? Ay, sí. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, No. no me acuerdo, pero era un programón que hacía. Sí, sí, sí. Yo lo miraba siempre. Pero bueno, muy buenos programas que estamos teniendo en Infocracia. Esto está bueno poder llevar. Y sobre todo, me quedó de la duda la pregunta acerca que también él habló al respecto de esto de que los que hablen acerca de algún tema específico estén formados alguna noticia que salió de China, ¿no? De que Claro, Filosofía aquí y ahora. Claro, No, porque no sí, me sí, quería. sí, sí. Ahí está, filosofía aquí y Estaba ahora. buenísimo. Y esto, ¿no? De que realmente sepan, ¿no? Y que sean profesionales en lo que hablan y nos me empiecen a tirar por tirar. Sí, porque hay mucha Ujú. gente que quizás toma de líder de opinión Sí. a alguien, más en estos ¿La contextos. comunicación debería de tener también ese parámetro? donde- y Y sí, absolutamente. absolutamente. Sí, yo también Sí, lo sí. creo, pero viste que hay algunos que dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a querer pedir matrícula para Eso es no, una- este- sí, sí, Pero sí. lo hablamos Te cuando... corren por izquierda siempre Sí, que lo decís. sí, A mí me sí. corrían siempre por izquierda. No me importa, córranme por izquierda o por derecha. Entonces estoy bien. Sí, 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 sí. pero lo hablamos con el ámbito de la justicia. Claro. Cuando analizamos respecto de, bueno, hay que empezar a penalizar un poco al Si ámbito no, cualquiera judicial. dice cualquier cosa. Cualquiera dice cualquier cosa y también hay una mala praxis comunicacional, aunque Obvio. cueste Claro. como establecerlo, lo hay porque hay Sí. comunicadores, hicieron cosas, yo me acuerdo Jonathan Viale siendo intervenido por Santiago Caputo, eso es Sí. un horror para el Claro. periodismo. Sí, sí, sí.
Y No pasa quizás nada. no pasa nada. Como... A veces se cree que la libertad de expresión es absoluta, ¿viste? Claro Y que no es así Claro. tampoco. que no es así. Que no Entonces, es pero así, bueno, no, claro. después... Ahí te corren por izquierda. Claro, Sí, sí. ahí te corren por izquierda. Claro, sí, total. es verdad. Sí. Vamos a ir, no sé si tenemos justamente lo de hoy, porque también tenemos que hablar acerca de una